En este vídeo, chicos, os voy a enseñar a instalar iOS 14, también iPadOS, sin tener un PC ni además ser desarrollador, ¿vale? Es algo muy sencillo, en pocos minutos vais a poder hacerlo. Y es que antes de nada debes saber que vas a instalar una beta para desarrolladores y que una vez instales esta beta no vas a poder volver atrás sin perder los datos, ¿vale? Por eso es muy importante hacer una copia de seguridad. Si no sabes cómo hacer una copia de seguridad, te voy a dejar en la descripción un vídeo donde explico de una forma muy sencilla cómo hacer una copia de seguridad, que es fundamental en este tipo de casos. Otro consejo que os voy a dar es instalarlo en un segundo dispositivo. No toda la gente tiene dos iPhone para usar en el día a día, pero si lo vas a usar en el dispositivo principal, atente a las consecuencias de que haya algunas aplicaciones que no funcionen perfectamente, ya que estamos hablando de la primera beta de iOS 14 o de la segunda o de la tercera y probablemente no funcione todo a la perfección. Así que mucho cuidado. Ahora te voy a decir varias formas, en concreto 3 formas de instalar esta beta, ¿vale? Actualmente existe la opción 1, que es la de pago, que es la más segura, que es haciéndote una cuenta de desarrollador de Apple, que cuesta $99 al año y que nos va a permitir tener acceso directo a todas las betas, en este caso, y a instalar el perfil de desarrollador. Si no lo tienes y no quieres pagar $99, pues sigue viendo el vídeo, porque la segunda opción más segura también sería esperarte a mediados de julio, que es cuando Apple lanzará la primera beta pública, que probablemente coincida con la segunda beta para desarrolladores. En este caso es totalmente gratuita y vas a poder instalarla desde la página oficial de Apple de una forma también muy sencilla y que simplemente tienes que seguir los pasos que nos indica Apple. La tercera opción, que es también bastante sencilla, pero que ya no es tan segura como las otras dos anteriores, pero que es totalmente gratuita y conseguiremos la beta para desarrolladores, es la siguiente, ¿vale, chicos? Lo que vamos a hacer es irnos a esta página web que se llama betaprofiles.com y aquí tenemos, bueno, pues ya en un primer vistazo la beta para desarrolladores que podemos clicar e instalar, o también abajo si queremos instalar iPadOS. Una vez cliquemos sobre iOS 14, por ejemplo, nos va a saltar un pop-up que nos va a decir si queremos permitir la descarga de este perfil y le damos a permitir. Lo siguiente que tenemos que hacer es irnos a los ajustes, nos vamos a ir a general y aquí abajo nos encontraremos una opción que pone perfiles y vamos a pulsar sobre él. Ahora tenemos que pulsar en iOS 14 y vamos a instalar este perfil. Nos va a decir si queremos reiniciar el dispositivo y nosotros le vamos a dar a que sí. Reiniciamos y ahora lo que tenemos que hacer es irnos a general, actualización de software, esperamos un poquito y aquí ya nos va a aparecer que está disponible una actualización de iOS 14, la versión beta para desarrolladores. Lo que tenemos que hacer es descargar e instalar esta opción, este perfil, y ya por fin, una vez termine todo el proceso, después de unos 5 minutos, dependerá también de vuestra velocidad de internet, ya tendremos iOS 14 instalado en vuestro dispositivo. Hay mucha gente que ha tenido problemas con esta beta y, como siempre, ha tenido que restaurar, que es lo más adecuado en este tipo de opciones. Así que si tenéis algún problema durante el proceso, haced copia de seguridad antes, como os he dicho, restaurar el dispositivo y volverlo a intentar, porque probablemente ha sido culpa de algún fallo de conexión o de algún problema bastante extraño. Así que antes de nada quiero decirte también, después de esto quiero decirte que los dispositivos compatibles de iOS 14 son desde el iPhone 6S en adelante, incluido el iPhone SE, y en cuanto a iPad tendréis aquí todos los dispositivos compatibles, así que si estás pensando en instalar esta beta, es bastante estable, no drena mucho la batería y tendremos la mayoría de opciones disponibles. Yo en este caso no tengo instalada la beta en mi dispositivo principal, sino que la tengo instalada en un iPhone 7 y la verdad que corre bastante bien los juegos. La verdad que no he tenido ningún problema, pero tampoco utilizo la mayoría de aplicaciones porque no es mi dispositivo principal. Así que espero que os haya quedado claro, espero que os haya gustado este vídeo, espero que haya quedado todo súper claro para instalar la beta, y sirve tanto para la beta para desarrolladores número 1 como para la beta para desarrolladores número
8, ¿vale? Si llega a salir. Aún así, encontraréis en este canal todas las novedades sobre las betas, sobre las novedades que vayan saliendo, y como siempre me gusta que apoyáis el vídeo si os ha gustado, si os ha funcionado, y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!